trabajamos, en vano nos protege, en vano velamos, en vano edifica, en vano trabajamos, en vano nos protege, en vano velamos. El guardián de Israel nunca se adormecerá ni dormirá, nunca jamás el guarda Israel. El guardián de Israel nunca se adormecerá ni dormirá, nunca jamás el guarda Israel. De Israel nunca se adormecerá ni dormirá, nunca jamás el guarda Israel. El guardián de Israel nunca se adormecerá ni dormirá, nunca jamás el guarda Israel. Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta, canta, oh hija del sol, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues has sentido tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta, canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, hallará amor y te salvará. Oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta y canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de... Señor, en esta noche te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús queremos agradecerte, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, porque la palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana, que nosotros, Señor, nos acogemos y nos presentamos, como dice tu palabra también, Señor, delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia, Señor, para el oportuno socorro. En el nombre de Jesús queremos rogarte, Señor, para que por favor en esta noche puedas ver nuestras vidas, puedas ver, Señor, todo lo que hacemos, pero más lo que hacemos, que veas nuestro corazón.
Señor, cada día te necesitamos más, tu venida está cerca, Señor, y anhelamos esa presencia, ese toque tuyo, Señor, ese cambio de vida, cambio de mente y de corazón, Señor. Por eso te pedimos que en esta noche pueda ser propicio, Señor, por favor, a nuestras vidas, familias, Señor, ministerio y todo lo que desarrollamos, Señor. Mira a aquel que tiene necesidades económicas, al que está enfermo, al huérfano, el pobre, la viuda, aquellos que están privados de libertad, Señor. Te ruego que los puedas ayudar, Padre. Te pido por la niña, Señor, la nieta de Marco Tulio Chinchilla, Señor, para que, Señor, paren esas convulsiones, pero que sobre todo tú puedas hacer ese milagro de sanidad, que por favor no vaya a haber ningún daño cerebral. Te lo ruego, Señor, hasta allá a Honduras, donde está interna esta niña, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, por Peter, Señor, hasta allá en África, Dios, que le puedas ayudar a consolidarse en ese nuevo país donde está, Señor. Te pido que ayudes a mis hermanos en Estados Unidos, Señor. Tú conoces sus necesidades, Padre, oramos siempre por ellos, por la familia de Huber y Telma, Señor, por Raquel, por todos aquellos, Señor, que están con necesidades, Señor. Te pido que oramos, Señor, que ayudes y puedas suplir toda necesidad para estas familias, para la familia de Bessie, Señor, allá en España, para Yulisa, Señor, y Elvis, para que los ayudes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido por nuestros apóstoles, Señor, nuestras autoridades, que las bendigas, que bendigas el pueblo de Israel, que bendigas Colombia, Señor. Padre, te pedimos por esta palabra en el nombre de Jesús, para que tú seas propicio, Señor, a nosotros, y que en el nombre de Jesús, Señor, podamos llevar esta palabra con toda bendición, Señor, y que podamos salir adelante. Sabemos de que no es fácil, Señor, pero que en el nombre de Jesús tú estás obrando, y que en el nombre de Jesús nos vas a ayudar a salir adelante, Padre. Dejamos todo en tus manos, Padre. Queremos agradecerte por este tiempo, por esa bendición, Señor, que tenemos de poder llevar tu palabra, de poder llevar todo, Señor, delante de ti, y que seas tú, Espíritu Santo, por favor, hablándonos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo, porque sabemos que en ti estamos seguros, Señor, y que en el nombre de Jesús tú tomas control de todo. En el nombre de Cristo oramos, confiados en que tú harás de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Quita todo estorbo desde ya. Amén, amén y amén. Bueno, queremos agradecerles a los que estamos acá. Sean bienvenidos, ustedes también que nos brindan su amable sintonía. Gracias porque sabemos de pastores, de personas que posteriormente ven los videos o lo ven de manera directa y nos reportan esa sintonía. Así que agradecemos al Señor por esta oportunidad de poderles llevar esta palabra de manera presencial y también de manera virtual, los que ven también por el canal de YouTube. Así que les pedimos sus oraciones. Queremos comenzar también a transmitir por YouTube, y de manera que todo pueda salir bien y para honrar y glorificar al Señor. Así que sin más preámbulos, quisiéramos pedirle al Señor que nos dé una unción apostólica, profética, pastoral, evangelística y magisterial, para que en el nombre de Jesús sea el Señor hablando y que hable a nuestras vidas esa palabra que tal vez necesitamos escuchar en esta noche. Cuando yo recuerdo que hace muchos años, bueno, ya un buen poco de años, hermano, hace muchos años, me acuerdo que nos fuimos con mi hermano, el mayor, y nos fuimos con algunas personas ahí en Honduras, ahí donde nosotros vivíamos. Había un lugar en ese tiempo en donde uno iba a cazar cangrejos, le decíamos nosotros, unos cangrejos azules que son muy buenos. Los que viven en la costa, sobre todo aquí en la costa atlántica de Colombia, creo que también en el Pacífico se dan, pero sobre todo en esos lugares donde hay manglares, donde hay barro, donde hay lodo, de ahí sale mucho ese tipo, donde hay ríos o ciénagas, por ahí salen ese tipo de cangrejos. Y yo me acuerdo que nos fuimos una vez con los del barrio, hermano, y nos perdimos, es decir, nos cogió la noche y veníamos en esa carretera preocupados y veníamos cansados realmente. Imagínense unos niños ahí con unos sacos porque veníamos llenos de cangrejos. Entonces
Yo recuerdo que en algún momento nos sentamos como preocupados porque había que tomar dos decisiones. O nos seguíamos así con la carga que traíamos e íbamos a llegar bien tarde y en la casa sabíamos que estaban preocupados. O dejábamos toda la carga y seguíamos sin nada. Pero hermanos, todo un día cazando cangrejos ahí medio comidos y dejar la carga, no. Entonces yo recuerdo que en ese momento todos tal vez no lo expresábamos, pero el sentir y pensar de nosotros es qué lindo sería que alguien nos ayudara. Es decir, en ese momento nos declaramos necesitados y de eso quisiera hablarles esta noche. Miren, cuando se habla del término menesteroso, nosotros normalmente lo asociamos a aquella gente que es indigente, aquella gente que tal vez tiene una necesidad y por ahí va el asunto, pero pocas veces, y yo pues decía, Señor, en lo que estaba meditando sobre el tema, yo decía, Señor, realmente en la mayoría de veces nosotros solamente tenemos conciencia, tal vez no todos pues, pero casi así sucede. Nosotros normalmente tenemos conciencia de nuestras necesidades personales, necesidades en la familia, necesidades incluso en el ministerio o en el trabajo en donde nos desarrollemos. Normalmente nosotros casi solo vemos nuestras necesidades. Y yo decía, Señor, pocas veces nosotros nos declaramos necesitados o menesterosos de ti. Cuando yo me di a la tarea de revisar, por lo menos en el diccionario, dice que la palabra menesteroso o necesitado es alguien que está falto de algo, es alguien necesitado, es alguien que carece de una cosa o de muchas. Obviamente, en ese orden de ideas o en ese orden de cosas, muchos necesitados llegan a ser menesterosos porque la vida quizás para algunos es más difícil. Y se me venía a la memoria, qué lindo sería, pensaba yo, qué lindo sería que nosotros cada día nos declarásemos menesterosos de Dios. Que cada día nos declarásemos menesterosos del Señor, menesterosos de su presencia. Y tal vez yo sé que esa palabra suena muy fuerte, porque uno dice, menesteroso uno lo asocia a la indigencia, y sí se puede aplicar el término porque es válido. Pero qué lindo es decir, Señor, yo me siento menesteroso de ti. Porque muchas veces solo vemos, como le decía al inicio, nuestras necesidades. Viendo Juan 68 y 69, la Reina Valera 60 dice, le respondió Simón Pedro, aquí está hablando el Señor Jesucristo con sus discípulos, sobre todo con Simón, porque le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el versículo 69 dice, y nosotros, es decir, los discípulos, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La historia cuenta, y usted lee en el contexto, que Cristo les declaró una palabra. El Señor Jesucristo les habló del costo del discipulado, hizo milagros. Se lo estoy tal vez resumiendo en el contexto de lo que pasó en Juan 6. Dios les dio la palabra, les dijo, mis palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Pero algunos, las palabras que el Señor les había dado fueron muy duras, dice, y muchos se retiraron. Porque eso es lo que pasa en la iglesia de la actualidad. Anhelamos que Dios provea, anhelamos que Dios nos supla las necesidades, anhelamos que Dios llegue y sane un familiar que tal vez esté enfermo. Y es parte de lo que realmente nosotros como hijos esperamos. Yo creo que no se trata de solo dar ni solo pedir, sino que es una especie de tiempos. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Entonces, nosotros tenemos que entender de que como cristianos en este último tiempo, tenemos que sobre todo saber superar algunas cosas, algunos escollos, algunas situaciones de adversidad que se presentan. Y nos damos cuenta de que, ya volviendo a Juan 6, 68 en adelante, o en el contexto, entonces Cristo vio que la mayoría se fue, porque consideraron que la palabra es dura. ¿Por qué razón a ellos no les funcionó?
porque no necesitaban de Dios tanto, sino que, escúcheme bien cómo se lo quiero trasladar, ellos necesitaban los milagros, pero no necesitaban al Dios de los milagros. Ese era el concepto que tenían muchos de los discípulos. En cambio, Pedro entendió, porque Pedro dice, conoció al Señor. Falló, sí, porque es parte del proceso de crecer en Dios. Pero Pedro se declaró un necesitado del Señor como algunos de sus discípulos. Entonces él le responde, Señor, ¿a quién iremos? Realmente, hermanos, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a acudir? ¿Al alcalde, al presidente, al banco? Sí, tal vez van a ser medidas paliativas, pero la solución al problema la tiene Cristo. Por eso nosotros tenemos que entender de que esa convicción del apóstol Pedro y esa convicción de los demás discípulos es, Señor, ¿a quién iremos? Pero para llegar a esa condición o a ese nivel, necesitamos depender y necesitar cada día más y más del Señor. No sé si le ha pasado, yo recuerdo que tuve un familiar también, perdone que use mi familia porque es de lo que recuerdo. Yo me acuerdo que tuve un familiar y el familiar estaba pasando alguna situación económica difícil. Y mi abuela, en ese tiempo estaba mi abuela siempre fue una persona que en la casa siempre hubo algo que regalar, como tal vez es su casa, como tal vez es la casa de algunos de los hermanos. Y siempre había algo que regalar, no importa si había poco o mucho, ella siempre tenía que regalar. Mi suegra es igual y sé que también en su caso muchas de las casas pasa igual. Y yo me acuerdo que ese familiar llegaba todos los días porque no tenía que comer. Y mi abuela nos decía, sí, pobrecito, tal vez está pasando una situación difícil. Entonces yo miraba en él esa necesidad de suplir algo que le estaba afectando en lo físico. Pero aquí es donde me llama la atención. Miren, cuando en el versículo 69 el apóstol Pedro le dijo, y nosotros hemos creído y conocemos. Entonces no solo es creer, sino que conocer. ¿Para qué? Para entender y declararnos necesitados de aquel que es el único que nos puede sanar, que es el único que puede suplir toda necesidad. Porque eso, mire, Dios dice que se alegra cuando Él va a realizar misericordia. No crea que Dios, cada vez que va a dar de su misericordia, dice, ay, otra vez esta familia, ay, otra vez el pastor, ay, otra vez fulano de tal. No, Dios se alegra en hacer misericordia, porque Él es misericordia, Él es amor. Entonces, lo que Dios pide de nosotros, entre otras cosas, es que lo conozcamos a Él. En este año de reconocimiento es reconocer quién es Dios, reconocer quién es Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender de que cada día tenemos que declararnos necesitados de Dios. De eso quisiera hablarle esta noche con la ayuda del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan necesitados de Dios estamos? Y yo quisiera orientarlo en función de que Dios al necesitado, al menesteroso, fíjese, al menesteroso, o necesitado, Dios le da un trato especial. Porque aquel que es necesitado de Dios, ojo, en el orden espiritual y personal, Dios como que algo despierta la atención de Dios, ese tipo de personas. Y aquí paremos un momento. Miren, realmente, siendo honestos, hermanos, nosotros necesitamos de Dios y la mayoría de veces es para que nos supla o para que nos resuelva todo problema. Y usted dirá, sí, pastor, pero acaba de decir a quién iremos. Sí, pero nosotros tenemos, aquí es donde nosotros como cristianos tenemos que marcar la diferencia. Mire, no es lo mismo acercarse a una persona y decirle, mira, necesito arroz, frijoles, harina, gaseosa, necesito esto, necesito lo otro. No es lo mismo acercarnos con esa actitud que acercarnos a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Solo quería decirte gracias. Solo quería decirte que te agradezco todo el tiempo que me has dedicado. Es que eso es lo que Dios espera de nosotros. Miren, si hay algo que a Dios llama la atención, es la actitud con la que vamos. No, si usted recuerda, para ponerle Biblia y va hacia lo que le estoy diciendo, ¿quién conmovió a Jesús? Las lágrimas de María, no los reclamos de Marta.
Y Jesús amaba, dice que Jesús amaba a Marta, a Lázaro y a María. Dicen que Él los amaba, era una familia muy amada por Él. Pero a Dios lo que lo conmovió fueron las lágrimas y la forma con que se acercó María. Entonces ese es un necesitado de Dios. El necesitado de Dios se acerca a Dios, dice, creyendo que le hay, pero no se acerca al Señor solo diciéndole: por favor, Señor, rescátame, por favor, Señor, suple mis necesidades, por favor, Señor, sáname. Si ya eso Dios lo sabe. Eso es parte de la naturaleza del Señor, proveer, sanar y darnos todo lo que nosotros necesitamos de acuerdo al tiempo y a la voluntad de Él. Eso Él ya lo sabe. Entonces esta noche, pues el mensaje que yo le quiero dejar es que realmente nos volvamos necesitados en lo espiritual de Dios. Por eso la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y si usted se da cuenta, si lo aplica en el orden de lo que nosotros hacemos, ahí no dice busquen primeramente sus necesidades. Ahí dice buscad el reino de Dios y su justicia, es decir, cosas espirituales. Entonces, en ese orden de ideas, hermano, vamos a ver qué hace Dios con los necesitados. Yo quisiera dejarle esto en su corazón. Mire, Dios jamás, oiga bien, jamás va a dejar tirado a aquel que lo necesita, jamás. Por mucho que nuestras necesidades materiales sobrepasen a las necesidades espirituales en la actitud que tenemos hacia Él, jamás nos va a dejar tirados, es decir, siempre nos va a atender. Entonces, qué lindo sería que a partir de hoy cambiara nuestra mentalidad, que a partir de hoy nosotros le dijéramos: Señor, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi forma de llegar a ti, voy a cambiar mi forma de buscarte, voy a cambiar, Señor, mi forma de entenderte, de conocerte, porque conocer a Dios es exactamente declararnos necesitados de Él. Entonces veamos el primero de ellos. ¿Qué hace el Señor con aquellos que se declaran menesterosos? Aquellos que nos declaramos necesitados de Dios, pero no solo en la parte de la provisión de Dios, sobre todo en la parte espiritual de Él, de decirle: Señor, ¿cuánto te necesito para que me des un abrazo? Señor, ¿cuánto te necesito para que me consueles? Señor, ¿cuánto te necesito para que me ayudes? Señor, ¿cuánto te necesito para que puedas confortar mi alma? Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Entonces, el primero que yo encontré es que el necesitado de Dios no será olvidado. Mire, Dios jamás se va a olvidar de aquel que se declara necesitado de Él. Jamás. Dios no se olvida de sus hijos. Pero como que hay un impacto, como que algo mueve al Señor, el corazón de Dios, cuando nosotros nos declaramos necesitados de Él. No se olvide: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Padre? Aquí estoy, porque ¿a quién voy a ir? Salmo 9:18 dice, la Biblia de las Américas: pues el necesitado, fíjese que la versión Reina Valera dice el menesteroso, dice: pues el necesitado no será olvidado, no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Paremos acá. Entonces, yo quisiera dejarle estas promesas de Dios que están en la palabra y las menciona en función de aquellos que cada día necesitamos de Dios. Mire, nosotros tenemos que tener claro, hermanos, hacia dónde vamos en lo espiritual. Así como tenemos claro hacia dónde vamos como familias, eso espero, tenemos que tener claro en lo espiritual qué necesitamos. Aquí la pregunta es: ¿cuáles son sus necesidades? Entonces, sus necesidades, primero que sean espirituales y luego las materiales, en el orden que agrada a Dios. Es que nuestras necesidades primero tienen que ser las espirituales y luego Dios va a suplir las materiales. Vemos aquí en el Salmo 9:18 que dice que el necesitado no será olvidado. Si tal vez usted esta noche le había preguntado al Señor: Señor, ¿tú te has olvidado de mí? Entonces usted tiene una necesidad de afecto, usted tiene una necesidad de que Dios le confirme. Yo le estoy confirmando de parte del Señor. Dice: el necesitado no será olvidado. Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de su familia. Dios no se ha olvidado de su matrimonio, de su trabajo. Dios no se ha olvidado del ministerio. Dios no se ha olvidado de nosotros, se lo garantizo. ¿Por qué?
Porque dice que la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Pero paremos acá. Aquí hay una palabra que le cambia no el sentido, pero que sí me llama a la reflexión. Pues el necesitado, dice, no será olvidado para siempre. Entonces yo cuando miraba eso dije yo, Dios santo, Padre, le decía, Señor, ayúdanos. Porque quiere decir que en algún momento, no es que el Señor se olvida de nosotros, pero como que en algún momento, y se lo puedo probar con Biblias, con el mismo Lázaro. Entonces aquí yo lo que veo es que el Señor como que momentáneamente nos deja como en pausa. ¿No será que usted esté en pausa en este momento por parte del Señor? El Señor nos deja como en pausa, no nos olvida. Porque aquí dice, pues el necesitado no será olvidado para siempre, para siempre. O sea que como que nos deja en pausa. Le pongo un ejemplo con el mismo Lázaro. Dice que cuando se muere Lázaro, van a buscar al Señor y le dicen, Señor, se murió Lázaro. Y el Señor llegó creo que 2 días después. Entonces, ¿él sabía que había muerto Lázaro? Sí. ¿Que él lo iba a resucitar? Sí. Marta llega y lo busca. Se imagina a Marta angustiada como era Marta. Ay, el Señor no se apura. Ay, todavía se paró el Señor ahí a platicar con aquel fariseo. Ay, el Señor sigue sanando. Ay, el Señor sanó a aquella mujer del flujo de sangre. Dios santo, ¿y a qué hora va a ir a atender mi caso? Bueno, esa es la diferencia. El necesitado, la actitud que como que Dios nos pone en pausa es cuando queremos que nos resuelva solo a nosotros. Hermano, ¿no se ha dado cuenta que quizás hay personas que tal vez están viviendo situaciones más difíciles que las nuestras? ¿No se ha dado cuenta como cuando usted va a un hospital, usted quiere que, bueno, yo espero que en el nombre de Jesús que no, pero alguien que va a un hospital quiere que el doctor atienda a su familiar primero? Y tal vez hay otras personas de 2 días esperando, de 1 día o de más tiempo esperando. Bueno, así somos con el Señor. Ahora entiendo por qué el Señor como que nos pone en pausa. Porque lo que el Señor quiere es que aprendamos a establecer nuestras prioridades espirituales. Dice que Él nunca nos va a olvidar, que no seremos olvidados. Pero cambiemos, le vuelvo con Marta. Se imagina, Marta, Señor, se murió Lázaro, por favor, ve a resucitarlo. Y el Señor, tranquila Marta, yo tengo mis tiempos. A saber a cuántas Martas el Señor esta noche les está diciendo, tranquila Marta, yo no me he olvidado de tu caso. Tranquilo, Marto, también, yo no me he olvidado de tu caso. El Señor esta noche nos está diciendo. Entonces, tenemos la certeza y la seguridad dada por el Señor de que no seremos olvidados. Pero en algún momento nos puede poner en pausa. ¿Qué quiere el Señor? Que olvidemos y hagamos a un lado nuestras necesidades, que Él ya las conoce, y que lo necesitemos y anhelemos más a Él. Eso es lo que el Señor le estaba enseñando a Marta. El Señor le estaba diciendo, anhélame como María me anhela, y verás cosas grandes en tu vida. El Salmo 12:5, la Nueva Biblia al Día, dice, el Señor responda, yo me levantaré y defenderé a los oprimidos, a los pobres, a los necesitados, los rescataré como ellos anhelan. Entonces, producto de la misma necesidad que tenemos a veces de los problemas cotidianos, de los problemas en la familia, a veces en el trabajo, a veces situaciones de adversidad aún en el ministerio, en la casa o en el vecindario o en cualquier lugar donde nosotros nos desarrollamos, Entonces dice el Señor, yo no me olvido de ti. Yo no me olvido de ti. Yo me levantaré, dice el Señor, y te voy a bendecir. Yo bendigo a los oprimidos, a los pobres, a los necesitados. Los voy a rescatar como ellos anhelan. Entonces, si usted esta noche se había sentido olvidado, si usted esta noche se había sentido que el Señor lo había dejado en pausa, dice el Señor, yo me levanto esta noche por ti. No me he olvidado de ti. Entonces, lo primero que hay que hacer, cambiar nuestra mentalidad y nuestra actitud es decirle, Señor, ahora entiendo. Te voy a anhelar primero a ti como Dios, antes del Dios que provee, antes del Dios que suple, antes del Dios que sana. No sé si me estoy dando a entender, yo espero que sí. Entonces, lo primero que el Señor nos dice es que el necesitado, el menesteroso, no seremos olvidados. Dios se acuerda de nosotros, pero en algún momento nos pone en pausa, una pausa momentánea, para que nosotros lo anhelemos. Y muchos
hacen lo contrario. Muchos se molestan con el Señor, muchos se van con el Señor, muchos se alejan, del Señor y dicen, no, el Señor ya se olvidó de mí. Pero hay una promesa que dice el Señor esta noche: yo me voy a levantar, te voy a defender. Si eres necesitado, yo me voy a levantar por ti, te voy a ayudar, te voy a defender y sobre todo te voy a rescatar como tú anhelas. Entonces el Señor nos ve. No crea que el Señor no conoce nuestro caso. Dios conoce nuestros casos y Él se va a levantar por mí. Lo segundo que yo veo es que el necesitado será librado del fuerte. Miren, si hay situación difícil para algunos, es que siempre hay algo más fuerte que lo que uno está viviendo. Por eso dice la palabra que una estrategia que es válida, que nosotros tenemos que utilizar, es atar al hombre fuerte. Atar al hombre fuerte es declarar una palabra que está en la Biblia, en donde nosotros, en el lugar donde estemos, en la casa o en la familia, atemos al hombre fuerte. Hay muchas personas que están siendo despojadas en su casa o en su vida por el hombre fuerte. Y el hombre fuerte es esa entidad, es esa situación espiritual que a veces es culpa nuestra por haber abierto algunas puertas, pero Dios nos da esa promesa de que el necesitado será librado del fuerte. El Salmo 35:10, la Dios habla hoy, dice: de todo corazón diré, ¿quién como tú, Señor? Mire, ¿quién como tú, Señor? A los pobres y necesitados los libras de quienes son más fuertes que ellos, de quienes los explotan. Mire, tenga cuidado si usted tiene un negocio. Si usted es cristiano, tiene un negocio, tiene una empresa, tenga cuidado, no vaya a explotar a sus empleados. Trátelos como a usted le gustaría que lo trataran. Entonces, dice el Señor esta noche: al necesitado, aquel que se declara necesitado de mí, yo lo voy a librar del más fuerte. Mire, hay batallas internas que a veces nosotros no podemos con ellas. Entonces dice Dios: yo te voy a librar de esa batalla. Hay enfermedades, hay adversidades, hay situaciones aún generacionales que nosotros las vemos como más fuertes. Hay personas que aún dicen: yo no puedo con esta situación de mis hijos, yo no puedo con esta situación en el matrimonio, yo no puedo con esta situación de pecado en mi vida. Entonces, lo que Dios nos está enseñando, hermanos, es que al necesitado, entonces la condición de esta noche para llamar la atención de Dios, no que no la llamamos de otra manera, porque somos sus hijos, sí, pero la condición, lo que les quiero enseñar y trasladar en este devocional, es que Dios parece que le impacta o le llama la atención cuando nosotros nos declaramos necesitados de Él. No necesitados del Dios bombero, del Dios que provee, sí, eso es parte de su naturaleza, como le decía. Pero cuando le decimos: Señor, te necesito. Miraba una película anoche en la que es una historia muy bonita de los tiempos antiguos. Una niña que era huérfana y la adopta una familia y la educa. Pero ella era amiga de otra niña de otra familia en la que el papá le dio todo. Pero un día ella le dijo: papá, pero nunca estuviste conmigo. Nunca estuviste. Entonces el reclamo era de que nosotros podemos dar todo, pero no estar ahí. Nuestros hijos les podemos dar todo lo material, pero si no estamos con ellos, siempre lo van a resentir. Igual en el matrimonio. Usted puede ser un buen proveedor como esposo, como padre, pero si no dedica tiempo a su familia, entonces créame, esas cosas materiales ahí se van a quedar. La bicicleta que le compró a su hijo ahí se va a quedar. El día que él crezca, esa bicicleta va a ser un recuerdo. No un recuerdo de que compartió con usted, no un recuerdo, ¿sabe de qué? De que le va a decir: esa bicicleta mi papá me la trajo porque él nunca pasaba conmigo. Entonces, bueno, a alguien le estoy diciendo eso, hermano. Entonces, ¿qué? Dios nos enseña que lo que Él le atrae del necesitado es cuando, valga el juego de palabras, el menesteroso o necesitado llega y le dice al Señor: te necesito. ¿Por qué? Porque puede ser que usted, como dice el Salmo 35, esté librando una batalla con un fuerte que usted no puede vencer. ¿Quién como tú, Señor? A los pobres y necesitados los libras de quienes son más fuertes que ellos. Entonces, cualquier situación, escúchame bien por favor, cualquier situación que usted esté viviendo en este momento, que es más fuerte que su voluntad, más fuerte que su fe, más fuerte que su esperanza, entonces vayamos al Señor y digámosle: Señor, ¿quién como tú? ¿Quién como tú?
No vengo a pedirte, solo vengo a decirte que te necesito. Eso es todo lo que el Señor espera oír de usted esta noche para activar esa liberación de aquel que es más fuerte que usted. El Salmo 68:1, la Dios habla hoy, dice, mire qué linda esta versión, cuando Dios entra en acción, sus enemigos se dispersan. Los que le odian huyen de su presencia. Entonces, cuando usted se acerca con la palabra clave de esta noche, de llegar a la presencia del Señor, ¿cómo se llama? Hebreos 14 o Hebreos 4:16 dice, Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Entonces, ¿cuál es la palabra clave para entrar ahí? Sabe que, por ejemplo, hay lugares en donde hay comidas, ¿cómo le llaman? Que son como que secretas, lugares secretos donde venden comidas que son caras y costosas. Hay lugares donde uno va y con una clave uno puede entrar a degustar ahí en esos restaurantes. Son comidas secretas, no recuerdo cómo se llama. El caso es que para que usted pueda entrar tiene que dar la clave. Y la clave muchas veces es una palabra. Puede ser una palabra que obviamente ya se la definieron. Entonces, la clave esta noche para que el Señor entre en acción, como dice el Salmo 68:1, es: Señor, me declaro necesitado de ti, pero no necesitado de Dios para que me arregle todos los líos que tengamos. Sí, Él lo va a hacer, pero esta noche el Señor lo que nos quiere trasladar es que nos acerquemos a Él y le digamos: Señor, me declaro necesitado de ti, arréglame este carácter, arréglame la falta de fe, arréglame la falta de esperanza, necesito sentirte, Señor, más cerca, necesito conocerte. Eso es lo que el Señor quiere escuchar para entrar en acción, porque cuando Dios entra en acción, los enemigos se dispersan, los que le odian huyen de su presencia. Entonces, imagínense qué lindo que el Señor solo con su presencia hace huir al enemigo. Entonces, el Señor solo con su presencia va a hacer huir al fuerte, aquel que tal vez lo tiene doblegado o con problemas porque no lo puede vencer. El tercero que yo encontré fue, entonces, al que se declara necesitado de Dios, al que se declara menesteroso de Dios, dice que será auxiliado por Él. Mire, Dios, su anhelo, su deseo es que salgamos de cualquier atolladero o cualquier situación. Créame, Dios nos va a auxiliar. Le habla a alguien que ha sido auxiliado por Dios cualquier cantidad de veces. Y si usted está dudando de si Dios le va a auxiliar, Dios le va a auxiliar. Pero el auxilio, mire, el auxilio tiene un detonante: la necesidad, el reconocer que necesitamos de Dios, el reconocer que somos necesitados de Él y poder entender de que Él es el único que nos va a auxiliar. Mire, hay cosas que quizás Dios no nos ha auxiliado porque posiblemente nosotros nos acostumbramos a resolverlas por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios bienes, por nuestras propias influencias que podamos tener, por el cargo que ocupamos. Yo sé de personas, por ejemplo, que trabajan cerca del alcalde, cerca del gobierno, cerca del gobernador. Entonces a veces uno puede utilizar esa influencia, pero qué lindo es que en esa misma medida, ahora le aclaro, si Dios lo ha puesto ahí en ese lugar de gobierno, es porque Él sabe el propósito que tiene para usted ahí. Entonces, Dios nos va a auxiliar. Pero ¿cuándo Dios auxilia? Cuando nos declaramos necesitados. Porque el necesitado y que necesita auxilio del Señor, vale el juego de palabras, es aquel que dice: Señor, yo ya perdí la esperanza con todo lo que ya hice. Entonces, si usted es una persona esta noche que ya hizo todo lo posible, entonces el auxilio va a llegar porque Dios va a hacer lo imposible. Salmo 72:12, la Biblia de las Américas dice: porque Él librará al necesitado. Mire, lo vuelve a librar cuando clame. ¿Se da cuenta? Ahí está la clave. Porque Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Entonces, mire, ya no reniegue, clame. Corrijo, ya no reneguemos, clamemos al Señor. Pero ese clamor, ese es el clamor que vamos a elevar al Señor,
No es reclamo, sino que el clamor es decirle, Señor, te necesito. Somos necesitados, mi familia te necesita, mi matrimonio te necesita, mis hijos te necesitan. Eso es lo que el Señor quiere utilizar, porque Él libra al necesitado, pero el detonante es clamar. Hay que clamar, hermano, hay que clamar, porque el que clama es aquel que humanamente ya perdió toda esperanza, pero ha puesto toda su esperanza en el Señor. Mire, tal vez las cosas no han funcionado, tal vez usted no ha recibido el auxilio que espera de parte del Señor, porque lo que el Señor quiere oír es su clamor. Dice, cuando vemos el libro de los Jueces, dice que Israel pecó una y otra vez, pecó. Por ahí tengo ese tema. Entonces, ¿cuál era el problema? Que cuando el pueblo de Israel era oprimido, dice que clamaban al Señor. Y el Señor era movido a misericordia. Mire, el clamor mueve a misericordia al Señor. El declararnos necesitados del Señor mueve a misericordia al Señor. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos en el Salmo 72:2. Porque dice que Él va a librar al necesitado cuando clame. Al afligido, tal vez usted está afligido. Tal vez usted no tiene quien le auxilie. Bueno, Dios le va a auxiliar. Dios le va a quitar toda aflicción. Dios va a librar al necesitado. Pero hay que clamar. Entonces el clamor es la puerta para el que necesita auxilio, para el afligido y para aquel necesitado. Dice Isaías 41:17. Mire qué lindo está este versículo. Dice, los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Mire, este versículo es una promesa hermosa por si usted quería escuchar una palabra que le confirmara cosas esta noche. Los afligidos, es decir, el afligido, el menesteroso, el necesitado de Dios, aquel que, se lo vuelvo a poner, el que está necesitado de auxilio, el afligido, el necesitado de Dios, dice, los afligidos, los necesitados buscan agua. Entonces se da cuenta, hay que buscar a Dios a través del clamor. Esa es una de las puertas. Hay que buscar a Dios en la oración, en la palabra, en la intercesión, en la intimidad, en la adoración, en las prédicas, pero sobre todo buscar a Dios en el clamor. Porque el clamor es de alguien que ya perdió toda esperanza en lo humano, pero ha puesto toda su esperanza en Él. Dice, bienaventurado aquel que pone en Dios toda su esperanza. Entonces, dice, Él busca agua, buscan agua, pero no la hay, pero busca, entonces hay que buscar. Mire, no vaya a clamar en la cama queriendo un trabajo, no vaya a clamar en la hamaca allá pidiendo un trabajo, no le va a llegar. Hay que salir a buscar el agua. Dice, los necesitados buscan el agua. Entonces, de acuerdo a la necesidad que usted tiene, salga a buscar la solución, porque ya Dios escuchó su clamor. Mire, tampoco es que se va a quedar todo el día clamando. Hay gente que sí clama, pero se queda encerrada en su casa. Imagínese a alguien que, por ejemplo, hablemos del agua, alguien que no tiene agua y todo el día clamando, si lo único que tiene que salir es a la tienda y comprar una botella de agua o un botellón de agua. Dice, su lengua está reseca de sed. Pero mire el Señor, mire, hay un secreto en el clamor, hay un secreto en el clamor. Yo les hablaba del clamor hace unas semanas. Entonces dice el Señor, cuando escuche tu clamor, cuando veo que realmente me necesitas, como el Dios que te puede librar y auxiliar, dice el Señor, yo te voy a responder, yo no te voy a abandonar. Entonces, con la promesa de que Dios no nos va a abandonar, que no nos abandona y que Él nos va a responder, entonces clamémosle al Señor, pero clama aquel que realmente necesita de Dios. Porque siempre, mire, cambiemos la estrategia, porque puede ser que usted ha estado clamando. Le pongo un caso, alguien necesita un carro. Señor, yo estoy, y hasta gritan, Padre, dame el carro. Mire la diferencia, clamando, Señor, dame una casa, Señor, por favor, tú sabes que la necesito. Mire la diferencia. Señor, mire el clamor, le estoy hablando en voz suave, pero imagínese el clamor. Señor, he entendido que por mis propios medios, por los medios humanos, no va a ser posible. Pero he visto, Señor, que tú bendices.
Yo sé, Señor, que tu presencia bendice. Yo sé, Señor, que tu poder es el que va a hacer el milagro que yo necesito, Padre. Por eso hoy me declaro necesitado de ti, Señor. Te necesito que me llenes. ¿Se da cuenta la diferencia? Algo pasa. Entonces, el Señor al necesitado no lo va a abandonar, le va a responder y siempre le va a auxiliar. Ok, entonces aquel que es necesitado de Dios, veamos otra, el Señor le hará justicia. Mire, todo el necesitado de Dios, Dios le va a hacer justicia. Ahora, aquí yo quiero, porque mire, a veces nosotros decimos, somos muy emocionales, ¿va? Uno dice, ay, el pastor lo dijo, pero no nos damos cuenta de que, mire, en el Señor dice que la justicia de Dios es por la justicia de Dios es por fe y para fe, porque el justo vivirá por fe. Entonces, cuando el Señor dice que al necesitado le va a hacer justicia, es porque el necesitado, oiga bien, primero ha sido justo. No, pastor, usted ha dicho que en Romanos 8 dice que nosotros al que Dios llamó, justificó, sí, pero usted es justo. Quizás por eso no ha funcionado, porque nosotros pedimos justicia. Mire, no pida justicia, pida misericordia. Un buen consejo es, pida misericordia. Ahora, dígale al Señor, Señor, yo te entrego el caso de esta situación en la que creo, Señor, que fueron injustos conmigo, yo te lo entrego. Entonces, hay casos que Dios va a hacer justicia. Si lo despidieron injustamente, Dios hará justicia. Si hablaron de usted injustamente, Dios hará justicia. Pero no pida justicia por su propia mano. ¿Se da cuenta? Dios, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Le hicieron daño en la familia, pida misericordia, porque cuando Dios meta su mano, hay de aquellos que le hicieron algún daño a usted o a su familia, Dios hará justicia. Salmo 82:3 dice, defended al débil y al huérfano. Entonces Dios va a defender al débil, al huérfano. Primero defiende al débil y al huérfano, es decir, al necesitado. Primero lo defiende, pero luego le hace justicia al afligido y al menesteroso. En la versión, la Biblia de las Américas dice al necesitado. Entonces, Dios va a hacer justicia en su vida. Dios va a hacer justicia en su matrimonio. Tal vez usted arrastra una situación familiar, tal vez usted arrastra una situación en el trabajo en el que lo señalaron injustamente. Tal vez perdieron una cuenta, por ejemplo, los que trabajan en publicidad o los que trabajan en medios, perdieron una cuenta y no fue su culpa. Usted entregó el trabajo a tiempo, pero alguien lo empapeló. Perdieron una cuenta, perdieron un cliente porque alguna nota se quedó traspapelada o con alguna mala intención no le entregaron a tiempo para hacerle daño. No sé por qué lo estoy diciendo, pero el Señor sí. Entonces Dios va a hacer justicia. Ahora, ¿cuál debe ser su actitud? Señor, te necesito, Padre. No llegar al Señor y decirle, Señor, te necesito, esa vieja me está haciendo la vida a cuadritos, por favor échala. No, solo dígale, Señor, te necesito para que me des el carácter de poder enfrentar todas estas acusaciones que me están haciendo. Me declaro menesteroso, me declaro necesitado de ti. Lléname con tu Espíritu Santo, porque yo ya tengo la promesa. Dice, defended al débil y al huérfano. Entonces Dios se levanta para defender al débil y al huérfano. Tal vez usted se siente débil, Dios le va a defender, Dios le va a renovar sus fuerzas. Tal vez usted se siente débil y no puede defenderse, Dios lo va a hacer por usted. Tal vez su familia, en su trabajo, en cualquier lugar que usted se desarrolle, se siente débil y no sabe cómo defenderse, Dios lo va a hacer por usted. Él le va a renovar sus fuerzas, pero le va a mostrar el camino. Tal vez usted se siente huérfano, tal vez fue abandonado, tal vez fue abandonada, hermana. Hermano, tal vez usted fue abandonado. Dice que Él es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Entonces, si Dios es mi padre, yo no me debo sentir huérfano. Entonces el necesitado va y le dice, Señor, me siento huérfano. ¿Sabe usted que pueden haber familias huérfanas y aún estando juntas? Entonces, por eso, dice que Dios va a hacer justicia, pero la justicia comienza con uno. No podemos pedir justicia si nosotros no somos justos. No podemos pedir justicia si no somos justos en el trato a los demás, en la familia, en el trabajo, aún en el ministerio. Nosotros como ministros a veces nos podemos equivocar y ser injustos. Entonces dice que Dios no es injusto. Mire, dice la palabra en Hebreos que Dios no es injusto para olvidar
todo lo que ustedes han hecho por su obra, dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, si Dios no es injusto, ¿cómo es que yo no voy a ser justo? Él hace justicia al afligido y al menesteroso. Jeremías 22:16 dice, Él juzgó la causa del afligido. Entonces se da cuenta, Él hace justicia, pero juzga la causa. Ojo con eso. Entonces, ¿sabe qué haga? Si usted sabe, hermano, que se equivocó, entonces vaya donde el Señor y dígale, eso es el necesitado. Vaya donde el Señor y dígale, Señor, perdóname, te necesito para que me cambies, que cambies estos pensamientos, estas actitudes que tengo. Señor, soy egoísta, Señor, soy envidioso, Señor, tengo estas malas acciones. Entonces vaya donde el Señor, porque cuando el Señor ve esa actitud, entonces Él va a decir, ya juzgué tu causa. Porque Él juzga la causa del afligido y del menesteroso. Y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Aquí en el contexto, cuando usted lee Jeremías 22, ahí Dios le está hablando a un rey, creo que era Josías, no recuerdo qué rey. Entonces Dios le está diciendo al rey, ¿sabes qué? Yo juzgo la causa de aquel que tú estás oprimiendo. Yo juzgo la causa del afligido y del menesteroso. Y entonces estuvo bien. Entonces Dios le está diciendo, yo miro todo lo que haces. Hermano, entonces tengamos cuidado. Si nosotros nos hemos equivocado, no pidamos justicia si hemos sido injustos. Primero vayamos delante del Señor, declarémonos necesitados, y Él va a juzgar su causa. Si usted tiene una causa, por ejemplo, en el juzgado, que en el nombre de Jesús el Señor le rescate, que el Señor le defienda, que el Señor le haga justicia y que en el nombre de Jesús podamos salir avante. Entonces aquel que se declara necesitado de Dios, el Señor lo rescata. Mire, hay gente que necesita ser rescatada. El ser rescatado es algo que trae tranquilidad, es algo que trae reposo. Todos necesitamos ser rescatados. Miraba también ahí creo que, no sé si fue en un video que me mandaron, no sé si era TikTok, no recuerdo si era película, que se mira un muchacho, se mira una persona, un ejecutivo, y un amigo llega y lo ve de lejos, y el amigo mira que está hablando con otra persona, y él lo miraba incómodo, entonces él le entendió el mensaje, porque él lo quedó viendo, y yo creo que le leyó los ojos, como dicen, y se fue donde él, y le dice, ¿sabes qué? Te andan buscando por tal lado. Ah, de veras. Entonces se lo rescató de ahí. Se lo pongo como un ejemplo de manera tal vez sencilla, pero ¿no será que nosotros necesitamos ser rescatados, por ejemplo, de ambientes espirituales que nos están haciendo daño? ¿No será que necesitamos ser rescatados de ambientes en la familia aún que nos están haciendo daño en nuestra relación con el Señor? ¿No será que necesitamos ser rescatados de amistades, le repito, que tal vez nos están haciendo daño? ¿No será que necesitamos ser rescatados de negocios, de situaciones que estamos, relaciones estableciendo con personas que tal vez nos están haciendo que involucionemos en el orden espiritual? Hay personas que necesitan ser rescatados, por ejemplo, de vicios que tienen escondidos. Hay personas que tienen vicios y la gente, hermano, la gente solo señala el vicio de fumar, el vicio de la pornografía, por ejemplo. Hay personas que señalan los vicios que son evidentes en algunos, pero hay personas que, por ejemplo, tienen el vicio de la murmuración. Hay personas que son chismosas, envidiosas, rencorosas, también necesitan ser rescatados. Te quiero comentar algo, le dice. Ya le he dicho, mire, el crisol que le puede poner es, pregunte, edifica lo que me vas a decir. Entonces, el necesitado, aquel que se declara menesteroso de Dios, aquel que se declara que ya no puede con sus propias fuerzas y tiene que intervenir el Señor, entonces el Señor llega a rescatar. Si usted necesita ser auxiliado, el Señor le va a auxiliar en el nombre de Jesús. Salmo 82:4 dice, rescatad al débil y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Entonces, tenga cuidado si usted, por ejemplo, se siente débil, pida ayuda al Señor, pero que su ayuda no vaya orientada en su necesidad, sino que su ayuda, la ayuda que usted pida al Señor, vaya orientada en su condición espiritual. Es que ahí está la clave, le acabo de dar la clave. Cuando usted se declare necesitado delante del Señor para que el Señor opere en su favor, que su ayuda
o su necesidad vaya orientada no en lo que necesita en lo material, sino que en su condición espiritual. Y algo va a pasar, se va a dar cuenta. Porque yo aquí veo que el Señor rescata al débil y al necesitado. Entonces Dios mete su mano cuando usted está débil por alguna situación que esté viviendo. Dios mete su mano cuando ve que el necesitado y los libra de cualquier problema o situación que puedan estar pasando. Pero hay una clave, hermano. Hay que declararnos necesitados. Mire, las personas, por ejemplo, se declaran, hay un ejemplo, la persona se declara en bancarrota. En Estados Unidos existe esa figura, tiene su penalidad. Yo creo que aquí en Colombia igual, creo que en Latinoamérica se utiliza en algunos países. Algunos lo hacen por una cuestión deshonesta, que no es correcto. Ojo, ¿verdad? No se vaya a declarar en bancarrota nada más por librarse de las deudas. Pero hay personas que sí se declaran en bancarrota, tienen una penalidad. Creo que los penalizan por no sé cuántos años que no pueden tener crédito, no son sujetos de crédito. ¿Por qué? Porque incumplieron los pagos. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que se declaran en bancarrota, hay personas que se declaran incompetentes. Entonces, todo mundo se declara de acuerdo a su condición. Por eso yo le digo, declarémonos necesitados del Señor de acuerdo a nuestra condición espiritual y el Señor va a operar. Es que Dios opera diferente como opera el mundo. Dios, si alguien dice, me declaro incompetente, entonces mire lo que hace Dios. Dios dice que escoge al vil, al incompetente y al menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen competentes. Así opera Dios. Pero ¿cuál es el detonante? ¿Cuál es la puerta que se abre? Declararse necesitado del Señor. Salmo 140. Entonces aquí, nada más para reafirmarle, dice que Dios rescata al débil y al necesitado y los libra de la mano de los impíos. El Salmo 140:12 dice, yo sé que Jehová, mire qué lindo esto. Si usted está esperando otra palabra de las muchas que le he dado en el nombre de Jesús, no de parte mía, sino que están en la palabra, es decir, de parte del Señor, dice, yo sé que el Señor tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho que le asiste a los necesitados. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros los necesitados de Dios adquirimos un derecho que se llama derecho de hijos, derecho de la paternidad que Dios ha establecido sobre nosotros. Yo sé que el Señor va a tomar a cargo la causa suya. Entonces esta noche, en el nombre de Jesús, si usted hermana, usted hermano, ustedes familias, ministros que nos ven y que ven esta prédica, si usted tiene una causa que lo tiene afligido, Dios dice esta noche, lo toma a su cargo. Dios toma a su cargo la causa que le aflige. La aflicción suya es momentánea, porque ya Dios la tiene en su mano. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Decirle, Señor, yo me declaro necesitado de ti. Te entrego mis cargas, te entrego la causa que me tiene afligido. Porque allí es donde el Señor como que nos pone en pausa. Si usted está, sí, hay que orar, hay que ayunar, hay que clamar, hay que buscar al Señor en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la ¿cómo se llama? En la adoración. Hay que escuchar la voz de Dios. Pero ¿sabe por qué muchos viven afligidos? Porque están tratando de resolverlo por medios humanos. Cuando nos declaramos necesitados del Señor, es como cuando nos declaramos incompetentes y le decimos, Señor, yo no puedo con esta carga. Entonces dice el Señor, es la palabra que quería oír, dame a mí tu carga. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Si no me equivoco, creo que es el Salmo 37. Entonces, echa sobre Jehová tu carga, que Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Declararnos necesitados del Señor para que Dios nos rescate es echar a Él nuestras cargas. Y el derecho de los necesitados será evidenciado, es decir, el derecho que a usted le asiste. Entonces se da cuenta, el ser necesitado de Dios nos da un derecho extra que ya tenemos como hijos de Dios, nos da un derecho extra que el Señor quiere escuchar. Entonces, ¿sabe qué? Haga valer sus derechos como hijo. Muchos no reciben de Dios porque no hacen valer su derecho como hijos. Al necesitado le asiste un derecho, y ese derecho es presentarse primero delante del Señor y decirle, Señor, no puedo
con esta carga. Entonces, aquel que se declara necesitado de Dios, no solo le asiste un derecho para que Dios tome a cargo la aflicción, la necesidad, el problema, la enfermedad y cualquier situación que esté pasando, sino que aquel que el Señor se presenta, delante del Señor como necesitado, el Señor le levanta. Entonces, el necesitado de Dios, aquel menesteroso de Dios, Dios lo va a levantar. Mire qué lindo, hemos visto que hay un derecho, hemos visto que nos asiste no solo el derecho, que Él nos rescata, que Él nos renueva la fuerza, que Él nos guía, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a librar, que Él va a quitar al fuerte que nos ha estado afectando, al impío. Y todas esas promesas, ¿sabe cuál es lo que Dios necesita escuchar? Señor, te necesito. Pero no es ese te necesito para que nos arregle todos los líos que tenemos, no. Es que llene primero la necesidad espiritual que como hijos de Dios tenemos que tener por Él, y luego va a llenar las necesidades materiales. Entonces, al necesitado de Dios, ya para ir terminando, el Señor le levanta. El Salmo 113, 7 y 8 dice: Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar. Pero mire qué hace el Señor. Para sentarlos, ¿a quién? Al pobre y al necesitado, al pobre y al menesteroso, para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Mire, el diseño suyo, el diseño de nuestra familia, el diseño nuestro como hijos de Dios es para estar sentados con príncipes, es para estar en mesa de reyes, es para ser bendecidos, no es para estar como pobre y como necesitado toda la vida. Pero todo comienza reconociendo nuestra necesidad espiritual delante del Señor. Yo le pedí a mi esposa que me averiguara, porque del muladar yo tenía un concepto. Pero mire que me llamó mucho la atención, porque esa palabra muladar la utilizaban, tal vez la primera es fuerte, solo le voy a decir la segunda. Pero la palabra muladar significa un lugar donde se tira la basura. Entonces, hermano, hay gente, créame, yo he escuchado gente que me dice: pastor, yo me siento una basura. Hay gente que se siente basura, pero no es el diseño suyo. El diseño de Dios es que nosotros nos declaremos necesitados. Entonces, para poder salir del muladar y del polvo, para que Dios nos levante, tenemos que ir a decirle a Él: Señor, sácame de esto. Hay personas que no salen de estas situaciones de pobreza y del muladar, ahí donde, perdonen que lo diga de esta manera, ahí donde está la basura. ¿Sabe por qué? Porque se acostumbraron a eso, se acostumbraron a vivir caídos. Y el diseño de Dios es como Mefiboset. Miren, Mefiboset es un vivo ejemplo de esto. Mefiboset era hijo de rey. Mefiboset era nieto del rey Saúl. Mefiboset tenía estirpe real, tenía promesas, pero ¿sabe cuál fue el problema? Que se quedó en Lodebar, y Lodebar es un lugar donde se maneja el muladar y el polvo. Entonces salga de Lodebar. A usted le hablo, Mefiboset, a usted, hermana Mefiboset, le hable, Señor, esta noche: salga de Lodebar, salga de ese lugar de miseria, salga de ese lugar de pobreza espiritual, de pobreza mental, de pobreza en el que uno dice: ya no salí de esta. ¿Quién dice? Si el diseño de Dios es que nos quiere sentar como príncipes con los príncipes de su pueblo, Dios quiere honrarlo. Eso es reconocimiento. Dios ya reconoció en usted sus virtudes. El problema es que muchos no reconocen que tienen, porque están viendo lo que otros hacen. Vean lo que Dios está haciendo en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, porque aquí hay una promesa. Aquí dice que Él levanta al pobre del muladar y al necesitado lo saca de ahí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ir y decirle espiritualmente: Señor, te necesito, por favor, en lo espiritual, para que me suplas lo material. El Salmo 107, 41 dice: pero al pobre levanta de la miseria y lo pone seguro en alto, y multiplica sus familias como un rebaño. ¿Sí se da cuenta? Entonces, al necesitado lo levanta de la miseria, lo levanta del polvo, lo levanta del muladar, y lo pone con príncipes, lo pone en un lugar alto y seguro, hermano, y hasta multiplicación le da. Entonces, Dios quiere hacer dos cosas con usted en esta noche. Dos cosas, ya para terminar, porque esta es la última que tengo. Dios quiere hacer dos cosas con usted esta noche, con los que estamos aquí, con usted, con su familia. ¿Sabe qué quiere hacer Dios?
Primero, sentarlo en mesa de príncipes y luego ponerlo en alto y darle multiplicación en sus rebaños, en sus familias. Esto es multiplicación, no solo en lo ¿cómo se llama? En lo generacional, sino que también en lo económico, en lo material. Eso es el Dios que yo conozco, hermano. Ese es el Dios que yo conozco. Que en el nombre de Jesús, hermano, esta noche, nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere hacer, hermano. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Para terminar, mire. Para terminar, dice Hebreos 13:6. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es el que me ayuda. No voy a tener miedo. ¿Qué puede hacer otro igual a mí? Ay, aquí hay un ambiente, no tiene idea qué hermoso ambiente hay. Pero mire, a muchos quizás no les ha funcionado, porque lo que el Señor quiere escuchar esta noche, ¿sabe qué? Es decir: Señor, me declaro necesitado de ti. Eso es todo. Ahí donde usted está, en su casa, los que estamos acá, digámosle: Señor, te necesito. Me declaro necesitado de ti. Me declaro necesitado de ti. Me declaro necesitado de ti. Eso es todo lo que el Señor quiere que escuchemos. Porque yo veo que en Hebreos 13:6 dice: así que podemos decir con toda confianza: el Señor es el que me ayuda. Quien nos ayuda es el Señor. No tengo temor. Y Filipenses 4:19 dice: y mi Dios proveerá, suplirá. Mi Dios proveerá, suplirá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Le voy a dar la clave, termino acá. Si usted se fija, Filipenses 4:19 es una promesa de Dios para los que estamos acá y para usted que está en su casa, y para todo aquel que va a ver este mensaje de manera posterior. Pero ¿sabe dónde está la clave? Dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Pero todo comienza cuando nos declaramos necesitados de Dios en lo espiritual, para que ocurra lo material. Entonces Dios nos quiere dar de sus riquezas. Él agarra de sus riquezas, pero cuando nosotros nos declaramos necesitados. Es que mire, se lo digo con toda propiedad, hermano, a mí me cambió la vida este tema, me lo cambió, porque entendí muchas cosas. Nosotros llegamos, se lo termino ya para finalizar con esto. Nosotros llegamos al Señor como todo hijo. Llegamos y le decimos: Señor, no tengo que comer. Señor, ayúdame con mi matrimonio, ayúdame con mis hijos. Señor, ayúdame en la escuela. Señor, ayúdame en el ministerio. Señor, ayúdame en el trabajo, en la empresa, en el negocio. Señor, ayúdame en mi vida, ayúdame en mi salud. Mira bien, así somos. Y está bien, porque ¿a quién iremos? Al Señor. Entonces el Señor quiere que cambiemos esta noche, porque dice que el que se declara necesitado de Dios, primero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas de sus riquezas Él las va a suplir. Esa es la clave. Entonces es cambiar la estrategia. Dios sabe y conoce nuestras necesidades económicas, familiares, ministeriales, personales, laborales, empresariales. Él las conoce. Siento decir algo, hay alguien que está esperando un préstamo. Dios conoce esa necesidad. Dios conoce esa necesidad. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios quiere que nos declaremos primero necesitados de Él. ¿Sabe? Se lo pongo así para que lo pueda entender, y ya con esto me despido, como dice aquel corito que tal vez usted cantaba. Mire, ¿cómo se sentiría usted, los que estamos aquí, los que nos ven? ¿Cómo se sentiría usted que todos los días su hijo, aún su esposo o su esposa, quien sea de la familia, que usted ama y que usted sabe que lo aman, pero cómo se sentiría usted que todos los días llega alguien: papi, mami, dame 10,000 pesos, y todos los días llega 10,000 pesos y nunca le da un abrazo? ¿Cómo se siente usted cuando todos los días se siente utilizado, verdad? Es fuerte lo que le voy a decir, pero así se siente el Señor. Así se siente el Señor. Ahora entiendo, pues yo por eso le digo, a mí este tema me cambió la vida, porque sabe, creo que hemos sido injustos.
Sí, honestamente. Llegamos donde el Señor, Señor, necesito una casa, un carro, necesito viajar, Señor, necesito que me arregles a mi esposo, arréglame a mi esposa, arréglame a los hijos. Señor, ¿sabes qué? Aquella situación, no te olvides, Padre, necesito zapatos nuevos, necesito una camisa, Padre, necesito, qué sé yo, una casa. Y así somos. Y está bien, pues, yo no digo que no, el Señor en su misericordia nos va a dar. Pero ¿sabe cómo se siente el Señor? Utilizado nada más. Entonces el Señor quiere sentirse amado y necesitado por usted. Esa es la clave, hermano. Le di la clave de muchas cosas. ¿Por qué? Le hago el resumen, perdone que no se lo hice ahí. Entonces, esta noche yo le hablé de los necesitados de Dios. Perdón si lo mareé, hermano, si le pasé todo eso así. Entonces yo le hablé de los necesitados de Dios. ¿Quiénes son los necesitados de Dios? Aquellos que ponen lo espiritual por sobre lo material. Ahí está la clave. El necesitado de Dios no será olvidado. Dios se acuerda del necesitado. El necesitado de Dios será librado del fuerte que lo tiene oprimido. El necesitado de Dios será auxiliado por el Señor en cualquier situación que esté pasando. El necesitado de Dios, Él le hará justicia en cualquier situación injusta que le hayan hecho. Él le va a hacer justicia, pero si usted ha sido justo, porque si no, pida misericordia mejor. El necesitado de Dios, el Señor le rescata, lo va a rescatar de cualquier situación que esté pasando. El necesitado de Dios, el Señor lo va a levantar y lo va a sacar del muladar para ponerlo en mesa de príncipes, y en lo alto el Señor lo va a honrar. El Señor quiere honrarnos en el nombre de Jesús, pero usted tiene que levantarse, decida salir de lo de bar, de ese lugar de miseria, de dolor y de muchas cosas. El necesitado de Dios, terminé ahí, dice que Dios le va a proveer todas sus necesidades. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido, Padre, que es buscar lo espiritual para que pueda suplir lo material. Señor, gracias porque sé que en tu misericordia tú eres soberano, Señor. Yo simplemente traje una palabra, pero tú tienes la última palabra, Señor. Yo te pido por mis hermanos, los que estamos acá, los que nos ven, que puedas proveerles, que puedas suplirles, sanarles, pero que sobre todo en esta noche nosotros podamos decir con la convicción que sale de nuestro corazón, primero pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos hemos acercado a ti únicamente a pedirte por nuestras necesidades. Perdónanos, Señor. En esta noche nos acercamos a ti, como dice Hebreos 4:16, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Perdónanos, Señor. Delante del trono de la gracia estamos en esta noche. Está nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, Señor, nuestras generaciones, nuestra vida. Nosotros estamos delante de ti, guiados por tu Espíritu Santo. Señor, perdónanos si a lo largo de nuestra vida solo hemos ido al trono de la gracia a pedirte cosas. Pero hoy, Señor, nos declaramos menesterosos de ti, necesitados de tu presencia, de la guianza de tu Espíritu Santo, necesitados de tu llenura, necesitados de tu amor, de tu misericordia, de ese perdón, de esa redención, necesitados de las cosas que vienen por el Espíritu, Señor, necesitados del primero lo espiritual para que pueda suplir lo material. Yo te pido por todos aquellos que van a ver este mensaje, los que lo están viendo y los que estamos acá, que podamos entender por revelación. Por favor, ábreles, por favor, Señor, a través de tu Espíritu Santo, ábreles el entendimiento, su inteligencia, que puedan entender que primero es que nos declaremos necesitados de ti, que no podamos hacer nada sin ti, Señor, para que luego, Señor, podamos recibir lo material. Gracias, Cristo, llévanos con bien a casa, cancelamos todo contraataque del enemigo, y en el nombre de Jesús podemos decir confiadamente que tú vas a suplir todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso en esta noche te decimos, Cristo Jesús, te necesitamos,
por encima de cualquier necesidad espiritual o por encima, perdón, Señor, de cualquier necesidad material, familiar, laboral, ministerial. Te necesitamos a ti, mi Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a casa. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano, le agradecemos a los que vinieron por acá de manera presencial. Le bendecimos, recuérdese que el Señor nos ama, el Señor nos guarda, pero sobre todo cuando nos declaramos necesitados, algo pasa en el orden espiritual, que se abre una puerta para que podamos ser bendecidos. Buenas noches, que Dios bendiga su vida, su casa, su familia, y que en el nombre de Jesús podamos tener éxito en todo lo que vayamos a hacer. Bendiciones.